quiero dar unos pasajes bíblicos. Serían los pasajes bíblicos donde se encuentra la mayor parte de la historia de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. Marcos 1, del 2 al 8. Lucas capítulo 3, desde el 1 hasta el 80. Y Juan capítulo 1, del 6 al 8. En esos pasajes, que muchos de ellos son pasajes paralelos y otros tienen contenido original, vamos a tener una idea bastante acabada de lo que es la vida de Juan el Bautista. Hay algunos pasajes más sobre Juan el Bautista relacionados con el final de su vida. Eso no se los he dado porque quiero que ahora nos concentremos en el principio de la vida de Juan. Yo siempre le explico acá a mis amigos y a mi familia que la Biblia es como un gran rompecabezas y las piezas están dispersas por toda la Biblia, y muchos de los errores doctrinales en los que se cae porque se saca un versículo, o sea, una pieza del rompecabezas del contexto de todas las otras piezas del rompecabezas. Entonces hay que tener la capacidad de que cuando uno toma un versículo, uno sepa cuáles son las piezas de rompecabezas que están dispersas por toda la Biblia, que tienen algo para decir acerca de ese versículo, de manera tal que sea la misma Biblia la que nos ayude a interpretar lo que dice ese versículo. Eso es un principio muy importante de la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación bíblica. Mateo capítulo 3, versículo 1 al 12. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego, que nunca se apagará. Es interesante darnos cuenta que Mateo, obviamente, es el inicio del Nuevo Testamento. Y el libro que está antes de Mateo, en el canon bíblico, es el libro de Malaquías. Así que yo los voy a invitar que vayan un par de páginas para atrás, al último capítulo de Malaquías, los últimos dos versículos. El versículo 5 y el versículo 6 de Malaquías 4 dice: he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes de que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Dios había prometido en el Antiguo Testamento que antes, dice, les envió al profeta Elías antes que venga el día de Jehová. Si nosotros tomamos el día de Jehová como la primera venida de Jesucristo, Elías, el prometido, se cumpliría en Juan el Bautista. Es una de las interpretaciones que hay sobre estos pasajes. O sea, el Antiguo Testamento ya profetizaba a una persona que iba a venir a preparar el camino del Señor. Por supuesto, el pasaje principal es el que el mismo Mateo nos va a dar, ¿sí? Voz del que clama en el desierto, anunciad el camino del Señor. Así que el capítulo 3, cuando dice: en aquellos días vino Juan el Bautista, son los días del cumplimiento de esa promesa. Y dice que vino predicando en el desierto de Judea. El desierto de Judea es un desierto de una provincia del sur de todo lo que había sido históricamente el territorio de Israel, y era un desierto totalmente no fértil, era un desierto, digamos. Y se calcula que había uno de los grupos sociales que había en esa época, que eran gente que se apartaba de la ciudad porque era gente muy ascética, digamos, que no se quería contaminar. Se calcula que en ese desierto pueden haber estado viviendo ese grupo de personas ultra religiosas, ultra ascéticas,
lo cual no significa que Juan el Bautista haya pertenecido a ese grupo, pero sí probablemente puede haber tenido relación. Y dice que Juan vino predicando en el desierto de Judea. ¿Pero por qué? Sigamos leyendo. Dice, y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. ¿De quién está hablando ahí? Dice, pues vino Juan el Bautista predicando y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Mateo nos dice, pues este que vino y que dio ese mensaje de arrepentimiento, es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Hay un pasaje en Isaías, está en Isaías capítulo 40, y eso es todo un dato. Que estén en Isaías capítulo 40 es todo un dato. ¿Por qué? Porque el libro de Isaías, hasta el capítulo 39, es puro castigo y condenación de Dios hacia su pueblo. Les va a ir mal, no sigan como van, les va a caer, voy a permitir que les caiga castigo por todos lados, con el exilio. Después de haberse despachado Dios a través de Isaías en los primeros 39 capítulos con advertencia y se viene la noche, en el capítulo 40 empieza la esperanza en Isaías, empieza la esperanza de salvación, empieza la esperanza de renuevo en el capítulo 40 de Isaías. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que notar? Dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Está diciendo, se acabó, ya está. ¿Viste como cuando vos sacás de la penitencia a tu hijo? Ya está, mi amor, vení. No sé si ustedes ponen en penitencia a su hijo. Pero en el versículo 3 en adelante, Dios está diciendo cómo va a iniciar esa restauración, ese cambio de corazón, esa salvación del pueblo por sus pecados. Vos pecaste y podés pasar una penitencia y Dios te perdona, pero lo más importante que Dios quiere hacer en nosotros no es regalarnos el cielo, es cambiarnos el corazón, es santificarnos. ¿Sí? Porque Dios no quiere el cielo lleno de gente egoísta que tratan de ser sus propios dioses, porque esa es la esencia del pecado, usurpar la identidad de Dios. Cuando Dios dijo, no tenés que comer de ese fruto, uno dijo, pero ¿por qué yo tengo que soportar tu autoridad si yo puedo decidir si ese fruto es bueno o no es bueno para mí? Y eso es un usurpar la santidad de Dios. No entendamos la palabra santidad como pureza moral de Dios, porque la palabra santidad principalmente no significa pureza moral, significa otredad, significa apartado. Dios es otro, es de otra, es diferente a nosotros, es apartado, es separado, no es de aquí, es de allá. Nosotros somos por Él, Él no es por nosotros, ni es, si bien tenemos una imagen y una semejanza, pero es una imagen y una semejanza nada más. Entonces, este intento de no aceptar lo que Dios es, eso en términos bíblicos le llamamos la santidad de Dios, es la esencia del pecado. Esa rebeldía que consiste en oponernos a aceptar lo que Dios es. La santidad de Dios, la otredad de Dios, la diferencia de Dios, lo excelso que Dios es, lo fuera de nosotros que es Dios, lo superior. Él es nuestro creador. Nosotros siempre vamos a tratar de levantarnos contra Él. El pecado original en el cielo fue el ángel más hermoso, el ángel más principal, que intentó no respetar la identidad de Dios y usurpar su lugar. El pecado más principal en la tierra fue que el primer ser humano intentó no respetar la santidad de Dios y oponerse contra Él. El regalo que Dios nos quiere hacer es quitarnos eso, para que podamos, Efesios capítulo 1, versículo 4, para que podamos presentarnos en su presencia irreprensibles, sin mancha, santos. Sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo. ¿Cómo podemos entender ese versículo? No significa que vamos a ser santos como Dios, pero significa que vamos a tener una condición en la que vamos a poder estar en la presencia de Dios. Y esa condición de santidad no tiene que ver con la totalidad de la santidad de Dios, que en realidad es infinita. No vamos a ser en todo como Dios cuando estemos en el cielo, pero sí por lo menos no vamos a tener ese pecado original que acabo de escuchar, esa rebeldía de no querer respetar la autoridad, para decirlo en términos que todos podamos entender, lo que Dios es por lo que Él es. Esa es la gran diferencia de Dios con nosotros, que Él es. Nosotros no somos, nosotros fuimos hechos. Él no es creado, nosotros fuimos creados. La identidad de Dios es yo soy. Todos ustedes
tienen conocimiento bíblico, saben que estoy hablando de Moisés, saben que estoy hablando de los yo soy de Jesús en el Evangelio de Juan. Jesús le dijo a los fariseos, si ustedes conocieran a Dios sabrían que yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. La identidad de Dios es esa capacidad de autoexistencia, lo que en teología se llama la aseidad de Dios, la no dependencia. Y Jeremías y Ezequiel dice, yo les voy a dar un corazón que no sea de piedra, que sea un corazón de carne, que lata junto con el mío, no a contratiempo del mío. Entonces Juan viene y nos dice, arrepentíos. Isaías viene y dice, pero ahora les digo, consolaos. Decidle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. O sea que Jehová ya le ha dado doble castigo, por decirlo de alguna manera, doble reprensión, doble reprimenda. El tiempo de Dios de disciplina está parando en Isaías 40. Pero eso no significa que el corazón de su pueblo cambió. En el versículo 3, Dios habla de cómo van a ser las cosas a partir de ahora. Hasta el versículo 3, del 1 al 3, Dios dice, listo, cerramos la fase de reprimenda. Pero a partir del versículo 3 dice, bueno muchachos, ahora tenemos que encarar el problema. Ahora que los tengo mansitos, vamos a encarar el verdadero problema, que es por qué hiciste lo que hiciste. ¿Por qué llegaste a lo que llegaste? Entonces en el versículo 3 empieza, proféticamente hablando, la comunicación de parte de Dios a su pueblo de cómo lo va a cambiar. Cómo le va a dar un corazón nuevo, cómo lo va a cambiar definitivamente para que no vuelvan a hacer lo mismo. Pero 20 veces van a volver a hacer lo mismo, porque el problema es el pecado en nuestro corazón, es nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando Isaías, o Dios a través de Isaías, dice, bueno, ¿cómo encaramos el cambio de corazón? ¿Cómo encaramos la solución definitiva? ¿Cómo encaramos que ustedes puedan llegar a ser santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo? Primera de Pedro, para ser presentados delante de Dios sin mancha, irreprensible. Efesios capítulo 1, versículo 4. Porque ese es el plan de Dios, hermano. Efesios capítulo 1, más adelante, no recuerdo el versículo, si es 13, 18, por ahí, dice que Dios se propuso reunir en Cristo todas las cosas. Y una diversidad de pasajes en el Nuevo Testamento y Apocalipsis nos dice que la eternidad es los santos adorando a Dios frente a Dios por la eternidad, pero los santos en luz, y en luz es la luz de Jesucristo que te alumbra y no te deja pasar una, porque somos santos como Cristo y por eso estamos en el cielo. Por eso la única manera de entrar al cielo es que Jesucristo nos aplique su santidad a nosotros, porque por nosotros es imposible. Claro, cuando Pedro dice, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, no le está pidiendo a los seres humanos que sean santos. Sería imposible. Lo que Pedro le está pidiendo es que se dejen revestir por Jesús, que entren al cielo, como dice Zacarías, con las vestiduras de Cristo. Isaías 43 dice, voz que clama en el desierto, preparad camino de Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. También tiene la aplicación a Juan el Bautista, que es esa voz que clama en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos, vengan mansitos, vengan con arrepentimiento, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esta voz que clama en el desierto, que obviamente es Juan el Bautista, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová. Pero ahora nosotros sabemos que ahí en lugar de Jehová ponemos Jesús. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Hermanos, para entender estas imágenes que hay acá, porque estas son imágenes, enderezad calzada. Ustedes no se olviden que obviamente siempre la Biblia va a usar lenguaje de la época, cosas de la época, porque se le escribe a las personas de la época. Entonces ellos sabían que sus contemporáneos, todos conocían que cuando un rey iba a visitar un lugar, iba a mandar a un heraldo, iba a mandar a una persona que tenía que ir preparándole el camino en todo sentido a esa realeza, a esa persona importante que iba a venir. En todo sentido significa que el tipo, el heraldo, tenía la función desde, literalmente, sacar las piedras del camino para que el viaje del rey fuera menos movido, pero también tenía la función de ir anunciando a los pueblos por donde el rey iba a pasar. Y todo valle sea alzado. Claro, los valles son abajo. Álcenlos a los valles. Rellenen los pozos, está diciendo. Y bájese todo monte y collado. ¿Sí? Emparejen, que el camino sea parejito para que al rey no le cueste tanto llegar, o mejor dicho, para que a ustedes no se les haga tan difícil recibirlo, porque ahí vamos yendo al verdadero mensaje de Juan el Bautista. Y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Cuando todo eso pase y se manifestará la gloria de Jehová, toda carne juntamente la verá. ¿A quién verá toda la carne? A la gloria de Jehová, porque la boca de Jehová ha hablado. Lo que Isaías está diciendo es, voz del que clama en el desierto. Isaías, allá,
500 y pico años antes de Juan el Bautista, le está gritando a Juan el Bautista y le está diciendo: Juan, voz del que clama en el desierto, prepará el camino para Jehová con el mensaje de arrepentimiento. Porque ¿sabés qué? Mientras esta gente crea que está todo bien con ellos, mientras esta gente crea que porque son hijos, Abraham tenemos por padre, porque son de etnia judía, tienen el cielo comprado, mientras a esta gente no les resuene insoportablemente en su mente su propio pecado, que el problema que tienen es su pecado, para que el rey llegue a ellos, el camino no está preparado. Cada vez que el mensaje del evangelio quiera llegar a ellos, se va a encontrar con un montón de obstáculos. ¿Qué son esos obstáculos? ¿Qué son los valles, las montañas, la calzada torcida, las piedras que no dejan que el rey llegue y bendiga esa ciudad, a esa persona? Lo dice en el versículo más adelante, en el pasaje de Juan más adelante. No penséis decir dentro de vosotros: a Abraham tenemos por padre. No pensemos decir dentro de nosotros: a Abraham tenemos por padre. Porque Pablo tenía mucho más de qué gloriarse que nosotros. Y él dijo: todo esto, fariseo, ¿se acuerdan de ese pasaje? Estudié con Gamaliel, tantos años en la iglesia. En la Biblia, la bancarrota espiritual es el publicano que estaba al final y no se atrevía a ir al frente de la sinagoga, en comparación con el fariseo que estaba delante, puesto en pie, puesto la vista en el cielo, y decía: Señor, gracias porque yo soy hijo de Abraham. Y el otro estaba en el fondo, no se animaba a levantar la vista, estaba tirado en el piso, se golpeaba el pecho. Eso es bancarrota espiritual. Juan el Bautista agarra ese grupo y les dice: va a venir el que tiene la potestad de hacerlos santos para presentarlos sin mancha y sin contaminación, para que estén una eternidad delante de la presencia del Padre. El problema es que si ustedes no se arrepienten, si ustedes no asienten, no afirman lo que Dios afirma sobre ustedes, ¿sí? El significado de la palabra confesión, si ustedes no se ponen de acuerdo en cuanto a la identidad de ustedes con lo que Dios dice de la identidad de ustedes, arrepentimiento es eso, hermano. Porque todos sabemos que no somos pecadores porque pecamos porque somos pecadores. Juan el Bautista está tratando de allanar el camino, porque dice: viene el que quiere cambiar de raíz, pero no va a entrar si vos en la estantería tenés de que no tenés nada de que arrepentirte. Hermanos, este mensaje primero es para nosotros. Y ojo, porque nosotros estamos en alto riesgo, porque nosotros somos personas religiosas, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué es lo que es religión? Es religare, es volver a ligar. La palabra religión no es ni buena ni mala en sí misma. Se convierte en buena o mala según el uso que uno le da. Todos sabemos que estamos separados de Dios. La religión es la forma en que nos volvemos a religar con Dios. Una palabra similar es la palabra sacramento. Hablábamos el otro día en el estudio bíblico. Sacra, sacro, santificado, santo, apartado. Mento, mentum, medio. Entonces, sacramento es un medio por el cual hacer santo algo, santificar algo, consagrar algo, religar algo, volver a ligar con Dios algo. Entonces, dentro de la religión está la religión verdadera y la religión falsa. La religión verdadera es la que confiesa, acepta, toma, entiende a Jesucristo como el medio para religar con Dios. La religión falsa es toda aquella religión, y miren lo que voy a decir, porque ustedes están pensando que yo voy a decir que toma otra cosa que no sea Jesucristo. No, eso ya, nosotros somos demasiado maduros como para que yo les dé esa definición de religión falsa. Yo les voy a dar otra definición de religión falsa. La religión falsa es la que toma a Jesucristo como medio para la salvación, pero no respeta su suficiencia, le agrega algo. ¿Cuál es el primer mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza. No me cambié la identidad. Yo soy el que soy y listo. No quiero que empeces a armar alrededor mío una composición desde tu punto de vista de lo que yo soy, porque ahí caes en la alta probabilidad de deformar lo que yo soy y armar tu propia religión. Y ese es el problema que tenemos hoy en día. El problema que tenemos hoy es el Jesús más algo. Nosotros somos gente de religión. Yo quiero estar bien con Dios. Eso es religar. Eso es la intención. El hombre tiene de manera innata la tendencia a ser religioso. Somos una máquina de crear religiones. Pero nosotros, los reformados, ¿qué es los reformados? Es sola escritura y sola fide. ¿De dónde saco la verdad y cuál es la verdad? ¿Cuál es la única fuente de autoridad? La palabra de Dios.
¿Qué es lo principal que me enseña la palabra de Dios? Que la salvación no es por los 7 sacramentos de Roma, sino que es por la sola fe en Jesucristo. Ese es el resumen de la Reforma. Entonces nosotros empezamos a descansar ahí, ¿sí? Empezamos a descansar y decimos, bueno, la verdad que la tenemos bastante clara. Fíjate, tenemos sola fide, tenemos sola escritura, sola gratia y todas las 5 solas. ¿Viste? Al final la remachamos con sol y deo gloria, como por ahí decir, ¿sí? Pero nosotros tenemos que saber que no tenemos que automatizar tanto el pensamiento de que estamos vacunados contra el error. Porque no pasaron ni 2 minutos de sola escritura, sola fide, sola gracia, que apareció Arminio. 2 minutos habían pasado y apareció Arminio. Y ahí nosotros encontramos un grupo que, dentro del círculo reformado, dice, no estamos muertos, estamos en terapia intensiva. La voluntad del hombre no está totalmente esclavizada, está muy esclavizada. ¿Qué onda con esto? Porque esta gente no tenía malas intenciones. Teodoro de Beza y toda esa gente, eran gente buena, eran estudiantes, ¿Por qué se les ocurre poner esto? Estas 5 propuestas, los remonstrantes y todas esas cuestiones porque siempre me gusta pensar en eso, no ver la superficie, sino ver qué hay en el corazón, para ver que no sea que yo esté teniendo lo mismo, a ver qué puedo encontrar en el interior de la persona que la llevó a esbozar esas doctrinas. A Jesucristo no lo podemos manejar. Jesucristo es el Rey. No lo podemos manejar. Es el Rey. Pero yo quería comer del fruto. No, el Rey dijo que no. Pero Señor, ¿puede acaso el hombre entrar en el vientre de su madre y volver a nacer? No. La pregunta que vos estás haciendo desnuda cómo querés manejar el nuevo nacimiento. No es que vos decidís entrar en el vientre de su madre. ¿Y entonces cómo hago? No se puede manejar. El viento sopla. No sabes cuándo, dónde, para quién no. Ay, pero eso no me gusta lo que me está diciendo. Por eso nosotros en América Latina despreciamos la doctrina de la elección. ¿Cómo que no soy yo el que elijo? Pero si a mí me dijeron que yo tengo que levantarme y abrir la puerta para que él entre. ¿Cómo que no soy yo la causa de mi salvación? Por supuesto que la causa es Cristo, ¿eh? Nadie lo niega, que es por los méritos de Cristo. Pero al final, esa noche, cuando yo estoy mirando Netflix con mi familia y me golpea la puerta, el que se levanta y abre la puerta soy yo, porque él es un caballero, llega hasta la puerta. Y ahí está, para todos, expiación ilimitada. Entonces perdemos el control. Sacan los cánones de Dort y dicen, al final de los cánones, todos los que crean estas 5 propuestas de los remonstrantes están equivocados. Declárenselo herejía. Vamos a refutar cada una de ellas. Expiación ilimitada. No, Jesucristo murió por los que Dios en la eternidad pasada eligió. Por lo tanto es elección incondicional, no condicional. No viajó al futuro previsto, ¿viste? Miró a ver quiénes iban a abrir la puerta y dijo, che, mirá, yo vi que cuando le golpeaba la puerta a Marco se levantaba y abría. Entonces ahora vuelvo a la eternidad pasada y lo anoto en el libro de la vida para que después Jesucristo vaya y muera por él y entonces después el Espíritu Santo lo regenere. Y yo dije, esta gente lo que no quiere es perder el control. No quiere perder el control del crecimiento de la iglesia. Es cuando perdemos la confianza en la suficiencia del Evangelio, en la suficiencia de la Escritura. Y le queremos ayudar a Jesús con un más, para que avance. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Yo no hago creer a las personas. Y Juan salió a predicar en el desierto. Juan no tenía armas. Juan tenía pelo largo. Era mugriento y zaparrastro. Mugriento en el sentido no de olor, porque no lo sé. Quiero creer que no. Pero probablemente sí. Nada atractivo. Nada. Salió a predicar en el desierto, pero sí tenía un mensaje atractivo. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse en Judea. Vinieron a él unos religiosos. ¿A qué venían los religiosos? ¿A arrepentirse? Entonces ustedes también se tienen que arrepentir. El bautismo de arrepentimiento de Juan era, va a venir el rey. ¿Qué rey? El rey que 30 años antes, cuando Herodes les preguntó, che, ¿ustedes saben algo de un rey que nació? No, nosotros estamos ocupados en nuestros negocios. Y ahora aparece 30 años después, un tipo que le dice, va a venir un rey después de mí, del cual yo no soy digno de atar la correa de sus zapatos. Y ahora sí vienen los religiosos. Ahora sí les interesa el anuncio de Juan. Nosotros nos hemos propuesto, dice Pablo, cuando fui a vosotros, en 1 Corintios, no fui con palabras de humana sabiduría, sino en debilidad. Nosotros nos hemos propuesto fundar nuestra obra sobre el principio de ver la gloria de Dios a través del llamado puro del Evangelio, sin atractivo, a lo Juan el Bautista. Hemos salido a pescar en la gran pecera. Confíen, el Evangelio es suficiente. No tenés carisma,
No habla bonito. Como Juan. Juan era así. Jesús también. ¿Ustedes también van a dejarme? Váyanse ustedes también si quieren. Ese era Jesús. Nosotros no estamos acostumbrados a que nos hablen así. Nosotros estamos acostumbrados a que nos pidan por favor. Por eso cantamos la otra vez, por fe la iglesia se moverá. Dejémoslo ahora acá, si les parece.